Salmo 19. El Salmo 19 es un salmo que se encuentra antes del Salmo 20. Yo imagino que eso los ayudará un montón para encontrarlo. Dice así la palabra del Señor. ¿Todos lo tienen? Con esta pequeña ayuda me imagino que sí. Dice: los cielos cuentan la gloria ¿de quién? De Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice después el verso 3: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hasta aquí. Y el verso 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias, Señor. ¿Se pueden sentar? Uso como base este salmo con la idea de presentarles a ustedes de que Dios nos ha revelado a nosotros cuál es el principio de todas las cosas. Cuando leemos el libro de Génesis, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo este diseño nos dice la revelación divina que lo creó todo Dios. Dios. Y aquí dice el Salmo 19 que al mirar a los cielos ellos cuentan la gloria de ¿quién? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma creación habla de la existencia de este ser que es supremo, soberano, omnipotente, omnisciente, justo, sublime, bueno, puro. En Él es que está la belleza. En Él está la fuente de toda bondad, de amor. Es Él. Sin Él, todo sería muy distinto. De hecho, no estaríamos aquí. Pero ¿qué sucede? Hablando de lo que mencionábamos la semana pasada, y alguien me escribió por internet dándonos unas felicitaciones por las cosas que habían escuchado, porque les está ayudando. Hay personas allá afuera que no conocen las Sagradas Escrituras. Ellos no tienen un versículo bíblico, pero las explicaciones que se dieron la semana pasada al respecto, dice que les ha ayudado tremendamente para la comprensión de las cosas a su alrededor. ¿Usted va conmigo? Ustedes recuerdan bien que hablábamos de la filosofía que establecieron algunos ateos. Entre ellos estaba David Hume. Le dije a Jesús que me ayude, porque ahora con este televisor espero ayudarlos a todos
Estamos bien, mira para allá. Estamos practicando, estamos él y yo coordinados. David Hume utiliza el razonamiento para hacer explicaciones que muchas veces nuestra mente no puede explicarlas. ¿Cómo explicar a un Dios que es inmensamente eterno, cuya capacidad intelectual es infinita? ¿Cómo una mente como nosotros, tengo entendido que nuestro cerebro más o menos está entre 3 libras y media a 5 libras, a menos que sea un cabezón, que puede que pese más? Usted me entiende, ¿verdad? ¿Cómo poder explicar todo este infinito que nos dice el salmista? Cuando usted mira hacia el oriente y al occidente no se pueden encontrar. Porque al tirar una línea imaginaria por este lado no tiene fin, y cuando la tira por este otro lado tampoco tiene fin. Por lo tanto es inmensamente infinito el conocimiento de Dios. Y este filósofo creó un escepticismo. Pero entonces surgió, como les hablaba a ustedes, ponme el otro ahí, para que vayan repasando. Immanuel Kant. Immanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? Él entonces se queda asombrado de que la filosofía, la cual influye en cualquier cultura. Hay gente que me dice: a mí me gusta la filosofía, pero usted la practica. Si usted lee el periódico, puede estar seguro que en esos periódicos hay un estilo, una filosofía, hay una cosmovisión de vida, hay una interpretación a la vida basada en alguna filosofía en algún lugar. Y cuando uno entiende el origen, de dónde procede, entonces usted comienza a dar respuestas que confrontan al que reta la posición bíblica. Desde la perspectiva del razonamiento estamos cortos. Pero hay algo que usted no puede negar. Es que usted está aquí, yo estoy aquí, y que no hay manera que nos puedan convencer, como dicen científicamente entre paréntesis. Ahora se usa la palabra ciencia. De acuerdo a la definición que ellos establecieron. Y nos pone científicamente, ¿verdad?, un montón de cosas ahí. Pero la realidad es que Immanuel Kant se dio cuenta que si la existencia de Dios, aunque no la pueda explicar, es necesaria. Porque si Él no existe, entonces ¿cómo podemos hablar de valores absolutos, valores morales absolutos, de una ética que es universal donde quiera que usted va? El mentir es malo. El robar es malo. El faltarle el respeto a sus padres es malo. Les estoy poniendo los más sencillos. Es una ley universal. Por lo tanto, es una ley objetiva para todas las culturas. ¿Usted va viendo? ¿De dónde sale? Sale de los estatutos que la Biblia menciona. Por ejemplo, en el Salmo 19, el verso 7, dice: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, y añade que convierte el alma. ¿Usted va viendo? Yo traté de conseguir una cadena que yo tengo por ahí para poder ilustrar a ustedes cómo es que funciona todo esto. Cada filósofo lo que hace es establecer su propia filosofía, y a eso le llamamos un eslabón. Viene el otro
agarra de ese eslabón y establece otra filosofía. Y cuando viene a ver, tiene una cadena y cada cual lo que hace es defender su eslabón, no la cadena. Porque es el pedacito que ellos inventaron, más o menos. Con el tiempo, después de Immanuel Kant, llegaron otros. Esto lo voy a dejar ahí en suspenso, déjamelo ahí. Vienen otros y siguieron con sus eslabones, unos quitaban, creaban escepticismo, otros se declaraban ateos y así sucesivamente. Pero llega un momento en que Friedrich Nietzsche, ¿por qué es la importancia de Nietzsche? Porque en el siglo XIX, él fue el que acuñó la idea y se atrevió a hacer una filosofía de que Dios existía pero se murió. Dios murió a tal extremo que en décadas atrás las revistas principales de nuestro país, sobre todo en Estados Unidos como Time Magazine, ponían unas ¿cómo se llama? Front page. Una portada totalmente oscura y la palabra Dios está muerto. Es interesante que si Dios está muerto, todo está oscuro. Usted va viendo. Entonces es Friedrich Nietzsche que se atreve y dice, Dios está muerto, por lo tanto el siglo XX va a ser el siglo de mayor violencia en la historia de la humanidad. Y no se equivocó. Voy a hacer una paradita aquí. Usted me ha seguido, ¿verdad? Eso es una consecuencia lógica. Si Dios no existe, ¿quién gobierna? Nietzsche presenta, ¿se acuerdan? El Überman, en español el Superman, el superhombre. Pero Hitler, ¿recuerdan a Hitler? Yo estoy sorprendido que hay algunos jóvenes que no saben quién era. Y yo dije, ¿a qué universidad ustedes van? Porque eso hasta en Guabate lo enseñan. Vaya allá a la lechonera de Don Pello, que nunca ha ido a una universidad, toda la vida lo que ha hecho es asar lechones. Y le dice, Don Pello, ¿usted sabe algo de Hitler? Sí, ese tipo era bien malo. ¿Por qué? Porque él bebió de las aguas filosóficas de Friedrich Nietzsche, donde Dios murió. Entonces, ¿quién gobierna? Gobierna el superhombre. ¿Y quién es el superhombre de Nietzsche? Hitler dice que es la raza ariana. Consecuencia lógica, se va entendiendo por qué fue y asesinó a tantos judíos. Además del odio que tenía, y algunos más piadosos, eso pasa que fue el diablo que se le metió. No, yo sé. Todos sabemos que es obra del diablo. El problema es cuál es el método que el diablo usó para lavar el cerebro a tanta gente. Y poder comprender esto. ¿Usted me sigue? ¿Qué sucede? Hagamos un paréntesis ahí. Nietzsche muere en el 1900. Duró poco. Mientras tanto, la iglesia totalmente envuelta en otro tipo de pensamiento, proclamaba lo que se llama el postmilenio. No lo confundan con posttribulación. Los que estudian escatología, de la palabra escatos, de los tiempos finales, sabemos que los que somos premilenialistas, que Cristo va a venir antes del milenio, hay tres vertientes. Una, que es la que predican por ahí, que nos vamos en cualquier momento
antes de la gran tribulación. Pero esa posición no la sostiene todo el mundo. Otros dicen no. Cristo va a venir después de 3 años y medio de tribulación, entonces viene el rapto. Históricamente la iglesia enseñó hasta el 1843-44, por ahí más o menos, que Cristo venía después de la gran tribulación, antes del milenio. Eso es las 3 ideas dentro del premilenio. Ya con esa clasecita de escatología, apareció entonces en el 1900 la idea de que Cristo vendría después del milenio y se llamaban postmilenialistas, y la idea que tenían era la siguiente: que para ese entonces comenzó lo que se llama la industrialización. Nuestra sociedad comenzó a salir de la pobreza porque comenzaron muchas personas a ganar dinero y a la gente salir de la pobreza gracias a la manufactura, gracias a las factory. Aquí en Calle dicen, Calle decía la factoría, un anglicismo. Y comenzaron a decir los pastores, incluso los pastores bautistas, y aún el fundador de uno de los más grandes seminarios del mundo, el de Southwestern, donde estudió el hermano B.H. Carroll, asumió esa posición. Él decía, el hombre de 1900 para acá, gracias a la industrialización, va a ser mejor persona. Porque el problema del hombre se decía que era la pobreza. Pero ahora tú vas a salir de la pobreza y vas a estar más cómodo, más cómoda. Entonces vino la Primera Guerra Mundial. Comenzaron a rascarse la cabeza. Eso es un susto. Entonces vino la Segunda Guerra Mundial. Y hemos visto la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, de los asesinatos cometidos allá en Camboya para los años 60, gracias a John Porsad, que lo vamos a estudiar después, y así sucesivamente. Y dijeron, ¿en qué nos equivocamos? ¿En qué? No se supone que seamos mejores porque tenemos lo necesario. Ninguno había tocado el problema del pecado. Solo la Biblia habla, no importa cuánto usted tenga, reside el pecado en el corazón, y no hay filósofo ni filosofía que pueda quitar el pecado de en medio. Solo la sangre de Cristo. Es ahí donde todos se han equivocado. Se va viendo. Les digo todo esto porque yo tengo unos amigos ateos que ya ustedes saben, eso es todo el tiempo. Mira, discusiones con ellos, pero bien amigables. Me dice, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? La Biblia lo dice, que es el pecado, la codicia. Usted mire a su alrededor. Aquellos que han progresado dicen un día, caramba, me voy a comprar un yate. Yo, si tuviera la plata, me lo compraba, ¿sabe? Porque me encanta el mar. Y yo decía, caramba, me gustaría, porque uno se mete a la mar y se olvida de... Pero entonces el vecino te ve con un yate y entonces, no, nosotros aquí, y va y se compra uno más grande. Aunque no puedan, porque es así. ¿De dónde sale esa situación? Reside esa competencia, esos celos, en el corazón del hombre, de la mujer. Eso no hay quien lo saque de ahí. ¿Se va entendiendo? Entonces, les digo yo a mis amigos, de la manera en que ustedes quieren hablar objetivamente, sin prejuicios, deben considerar
que la posición bíblica en relación al pecado es una muy válida, porque nosotros tenemos más evidencias de cambios, de transformación en los seres más horribles que ustedes puedan imaginar, y han sido cambiados, transformados, aunque fueran en las cárceles, por el poder del Evangelio de Cristo. ¿Quién lo provoca? El Espíritu Santo de Dios. La palabra buena, esta. Usted va viendo. A eso es a lo que nos referimos. Ay, Dios mío, el tiempo se fue, esta es la introducción. Nos vamos ya mismo. Déjeme adelantar esto y seguimos el domingo. ¿Qué pasó? Cuando se reta la posición bíblica con filosofías, ¿por qué algunos aceptan posiciones como esa? Cuando ustedes, yo de hecho le dije al hermano Docampo que vamos a ver la película de Killing Fields. Es mejor en español, porque si la consiguen en español, las palabras malas las quitan. En inglés las dicen y no queda más remedio. Pero esa película, aunque no lo menciona, es de la vida real, basada en las enseñanzas de Jean Paul Sartre. Solo puse ahora, se escribe Sartre, Jean Paul Sartre. Porque alguien me dijo, pastor, yo no encuentro esos nombres, porque ponía John de Juan. Pero es francés. Usted sabe, cuando ustedes miran lo que él ha hecho, él siguió la filosofía eliminando a Dios como base, y si elimina a Dios, el problema y la pregunta más grande que puede hacerse el ser humano es: ¿qué significa la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién yo soy? ¿Me siguen? Y entonces él llega a la conclusión: la vida es náusea. No tiene sentido la vida, no tiene propósito. Usted va viendo. Este es el que más influyó a la mente de los hippies. ¿Ustedes se acuerdan de los peludos, aquellos apestosos que donde quiera usted se metía? Yo me acuerdo cuando iba a la Universidad de Puerto Rico, cuando habían unos peluditos por allá y entonces le llamaban Peyton Place a la Facultad de Humanidades allí. Allí había de todo, de todo. En español lo traducían la caldera del diablo. Y no se equivocaron. La caldera del diablo. Mi tía decía: ¿qué esperanza hay para esa juventud? ¿Quién los va a alcanzar? De momento llegó un poder, un movimiento aquí en Puerto Rico para esos años y arrasó con ellos y comenzaron a convertirse personas peludas, apestosas, y comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo, destruyendo totalmente la filosofía de Jean Paul Sartre. Que Cristo había muerto por los hippies, que Cristo había muerto por todos los pecadores, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y lo único que Él quería es que usted le creyera al sacrificio que Cristo había hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Y añadió algo más. Hay muchos de estos filósofos no niegan la existencia de Cristo. Eso sería una estupidez. Negar que Él existió. Lo que negaban es que Él era Dios. Pero entonces se encuentran con un problema. Si no es Dios, Él resucitó. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque el que estudia objetivamente la vida de Jesucristo se da cuenta que no hay maneras de explicar la resurrección
a menos que se someta a las narrativas que son históricas, que presentan los evangelios de Jesús. Y eso es historia, tiene todos los elementos de la historia. ¿Sigue aquí? Jean Paul Sartre influye a los intelectuales de Camboya. ¿Y qué fue lo que hicieron? La vida no tiene sentido, la vida es náusea. Lo mismo que es un vómito, eso representa la vida. Sin propósito, sin sentido, sin Dios, sin esperanza. No hay inmortalidad. Es pura náusea. Usted avisa. Usted ve un vómito de un perro y usted se escandaliza. Y pensar que eso es lo que significamos sin Dios. Pero mira el peligro que se corre. Mataron en Camboya a todo el que realmente estaba enfermo. El gobierno no iba a gastar medicina, Medicare al menos. Y entonces, a los viejos, tú estás cojo, tú no sirves. Vete por allá que te vamos a dar una medicinita para que te cures, y los liquidaban. Yo trabajé con el departamento de retardación mental en la ciudad de Boston. Me tocó un niño que era, le llaman en inglés club feet, los dos, y él caminaba casi con los tobillos. Ese niño fue un sobreviviente de la persecución que hubo en Camboya, de los comunistas, los Khmer Rouge, o el Ankaleov Movement. Lo querían matar, pero la mamá logró llegar a los campamentos de refugiados y se salvó ella y salvó al niño. Más tarde viene a Boston y me tocó a mí trabajar con él para conseguir servicios para él. Le cogí mucho cariño, porque ese niño cada vez que me veía se salía de su silla y corría y me abrazaba. Si las ideas de Jean Paul Sartre lo hubiesen alcanzado, a ese niño lo exterminaban porque él no era útil para la sociedad nueva que en Camboya se iba a levantar. Ese es el comunismo. Ese es el comunismo con el cual nosotros estamos luchando en los Estados Unidos. Que nos tiran una idea socialista, pero el socialismo eventualmente te va a llevar al comunismo. Hablábamos el hermano Docampo y yo y Jesús anoche. La razón por la cual tienen terreno fértil es porque los jóvenes que ahora tienen 18 años nunca han ido a pelear por la libertad que disfrutan ahora. Ellos no saben, no tienen una idea de lo que costó la libertad que ellos tienen, que ustedes tienen. No tienen idea. Entonces le hablan en las universidades, mira, ¿tú te imaginas lo bueno que tú no tengas préstamos estudiantiles? ¡Oh, eso sería bueno! ¡Bravo, bravo! Vota por mí. ¿Se acuerdan de un personaje que tenían en el Canal 11 hace años? Que a mí me encanta. Yo le estaba diciendo al hermano, si me dejaran comprar el personaje, yo lo explotaba. Se llamaba Paco Rupto. Paco Rupto tenía una característica. Utilizó el medio ambiente político de aquí en Puerto Rico, y él decía, yo no soy como todos los demás políticos que le mienten a ustedes. Oye, tú dices, mira, no mienten. Dice, el pueblo sabe que yo le digo la verdad. Los demás mienten. El pueblo sabe que conmigo no se van a desilusionar, porque yo le he dicho al pueblo que yo vine a robar y yo voy a cumplir. Así que cuando robe, no los he desilusionado porque yo se los dije. Los otros no se lo dicen al pueblo y roban. Y entonces usted dice, es bastante, ¿cómo se dice? Cómico el personaje. Desapareció. Pero tiene una idea ahí. ¿Por qué utiliza ese personaje? Y el puertorriqueño nos reíamos a carcajadas. ¿Sabe por qué? Porque él representa
a la politiquería de aquellos tiempos, de aquella década. Y todo el mundo sabía que era verdad. Y entonces, en una manera jocosa, presentaba así el alma de la política de nuestro país. Y no importaba de qué partido era, porque salía uno, entraba el otro, y ya hemos descubierto que todos se robaban los fondos. Aún el del SIDA, que todavía creo que está preso. Y el del Departamento de Educación, con $1 millón cash en la casa, que se había robado del departamento. Y por ahí podemos seguir con la lista sin contar. ¿Usted me entiende? Vamos bien, ya mismo termino. Observe lo siguiente. Cuando ustedes vean la película de Killing Fields, se van a dar cuenta de la realidad de lo que es una sociedad sin Dios. Una sociedad sin Dios es lo peor que puede haber. Como John Paul Sartre no pudo contestar la pregunta última, surge Albert Camus, existencialista. Los existencialistas pues tienen una idea. ¿Sabe cuál es? Dios no existe. La eternidad no existe. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, cuando usted no cree en Dios y mañana va a morir, ¿qué va a decir? Como dicen en mi pueblo, me voy a gozar hasta la ñapita. De las poquitas palabras escritas con ñ. Los americanos a veces eliminan la ñ, entonces sería horrible decir napita. Por eso cuando fuimos con el hermano Francisco Muñiz a las clases de apologética en los Estados Unidos, le decía, hermano Muniz. Y yo le dije, mira Muniz, te toca a ti. Y nos reíamos él y yo, hay que ponerle la ñ, ¿sabe? ¿Por dónde vamos, Jesús? Alberto Camus. Hay una pregunta que él trae. Este hombre se ganó el premio Nobel de Literatura a los 44 años de edad. Y a los 47 estaba muerto. Fíjate la filosofía de él. Y la trajo sobre la mesa. Si Dios no existe, la filosofía que él trae, su eslabón, el que está protegiendo, entonces debemos considerar, ¿están listos? Debemos considerar ante una negrura y ante este caos que existe en el planeta Tierra, la salida para ese caos sería el suicidio. Desde la perspectiva filosófica hace lógica. Hay gente que les va tan y tan mal, no echan para adelante, viven una vida de miseria y lo que necesitan es una respuesta última que les diga, tú puedes salir de esa situación. ¿Cómo? ¿El suicidio? Pero me dijeron que el infierno existe. No, eso es pura mitología. No, te lo digo yo, tremendo filósofo, esa filosofía intelectual. Y cometen por ahí, muchos se suicidan pensando que han resuelto su problema. De acuerdo a la Biblia, a las palabras de Jesucristo, la cosa es seria, porque al otro lado, sin Cristo, le espera juicio. Miré como dije, sin Cristo, porque con Cristo las cosas son muy distintas. ¿Usted me ha seguido? Tengo otros más, pero los dejo para el domingo que viene. Quiero que entiendan realmente cuál es el origen de todas las cosas, el caos que nosotros sufrimos en nuestra cultura. A todo eso hace sentido
que llega una persona a una edad avanzada, no tengo medicamentos, no tengo quien me quiera, y le dicen eutanasia. Y comienza entonces la propagación de la eutanasia y le añaden algo: morir con dignidad. Si Dios no existe, no hay manera que usted muera con dignidad. Usted es náusea. ¿Se acuerda lo que dijo John Paul Sartre? Si tan solo escucharan las palabras de Jesucristo. Juan, capítulo 11. ¿Lo tienen? Yo no lo he encontrado, así que. Juan, capítulo 11. María y Marta perdieron a su hermano Lázaro. Capítulo 11, Evangelio según San Juan. Ya ustedes conocen la historia, son pocos los que no la conocen. El verso 20 dice: entonces Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Marta se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ella dice: sí, es como si dijera: sí, yo lo sé. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y eso lo sacó pues del libro de Daniel, donde se mencionaba esto. Mira lo que dice el verso 25. Le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Consecuencia lógica. Murió Lázaro. Si muere, ponga la posición, si muriera en la casa de un ateo, que hubiese abrazado ese tipo de filosofías, ¿cuál era la esperanza? Mi hermano murió. No te preocupes, él es simplemente náuseas. No está sufriendo. No. Sí, pero yo lo quiero ver. Ay, cuánto lo siento. No hay eternidad. La vida es un accidente, estamos aquí por accidente. Ahora tú, para que no sufras, considera el suicidio de Albert Camus. ¿Ustedes van viendo el cuadro? Considera el suicidio. Y si era una persona mayor, dice: eutanasia, mueres con dignidad. Si no hay Dios, no hay dignidad tampoco. El que le da valor a la vida es Dios. ¿Ven las contradicciones en el mundo ateo? Pero gracias al Señor, Marta y María encontraron a Jesús, y Jesús es la persona que dice ser. Anteriormente había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora aquí en este capítulo 11 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. ¿Crees esto? Hay esperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestros seres más queridos y los que faltan? Y el único que le da sentido a la vida de que tú no eres un accidente, que tú tienes dignidad, es el Señor Jesucristo. Y le puso esa esperanza en el corazón
a Marta y a María, no de una forma subjetiva como hacen los gurúes que salen por televisión. Positivo. Vivirás. ¿En dónde? No tienen respuesta. Nirvana. Eso mismo, nada. Tú sabes, en la nada. Pero Jesús no dice eso, dice, debido a que Él es, vuelve a leerlo, nos dice de una manera muy interesante, dice, yo soy la resurrección, yo soy el que da la vida, yo di el comando y Él sale de ahí y lo hizo y Lázaro salió fuera de la tumba, aún rompiendo con la teología de ese entonces que decían que después de 4 días de muerto no había que lo levantara. Pero si Él es el que dice ser, puede pasar un mes, puede estar apestoso, puede, es más, hasta los gusanos haberse comido su carne, mas sin embargo Jesús da la palabra y los muertos se levantan. Esto es un destello para que todos ustedes, los que estamos aquí, creyentes en Jesucristo, en el día postrero seremos llamados por nombre, porque Dios conoce nuestros nombres. Y va a haber el día en que llamarán a uno de ustedes, levántate. La Biblia dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo son los primeros en resucitar, porque en Él está la vida, Él la creó, Él la da, Él resucita. Y lo único que le dice a la gente es, ¿crees esto? La respuesta está en tu corazón. Saquemos el escepticismo. ¿Es válida la posición de Jesucristo? Sí, porque históricamente Él venció la muerte, resucitó y está a la diestra de la majestad en las alturas. Y llegará el día en que dirán tu nombre. No menciono a ninguno de ustedes porque dice, pastor, déjeme para lo último. Eduardo, y él saldrá. Israel, y saldré. Y cada uno de ustedes nombre y apellido. Pregunta, ¿creen esto? Dígamelo. No supe cuántos eran, pero quisiera terminar de la siguiente forma. Inclinen sus rostros. Mediten esto. Si alguna vez has pensado que tienes que entregar tu corazón a Jesucristo porque no lo has hecho, yo te invito ahora levantando tu mano donde tú estás y le digas, Señor, aquí está mi vida. Cuéntame en la lista. Habrá alguien que nunca haya dicho al Señor, Señor, yo soy pecador, te recibo en mi corazón, tú eres mi Salvador, mi Redentor sublime. Aquí está mi vida, lo que tú quieras hacer. Incondicional, entrégale tu corazón si no lo has hecho. Si has hecho esa oración, Señor, aquí están mis pecados y solo tú los puedes borrar. ¿Lo crees? Dile, te creo. Levanta la mano. Lo único que voy a hacer es orar contigo. De acá. ¿Habrá alguien que no ha hecho la decisión de recibir a Jesucristo? Le invito, levante la mano. Si lo había recibido y se apartó, sería bueno una reconciliación en este momento. ¿Habrá alguien? Levanta la mano. Aquí está mi vida. Tú eres la resurrección y la vida. Y yo te creo. Ya qué sencillo. ¿Habrá alguien?
fuera de Jesucristo no hay quien salve, ni siquiera las buenas obras. ¿Bien? No voy a extender más la invitación. Mediten en ella si no lo han hecho y que Dios los ayude y los bendiga. En el nombre de Jesús reciban paz y el perdón de los pecados. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar, hermana Bruni. Bruni se me va de vacaciones unas semanas.